charla, pensé mucho en qué decirles, porque se me hace raro hablar de esta experiencia como un caso de éxito. Sin duda, acreditar el examen para notario fue un gran reto para el que se necesitó mucha disciplina, perseverancia y sobre todo preparación. Pero el reto de mi vida ha sido poder construir la vida de mis sueños a pesar de las circunstancias. Voy a hacer esta charla a partir de la microhistoria. Esta es una frase de Gandhi que me gusta y que se las quería compartir. La microhistoria es la rama de la historia social que estudia los eventos a partir de las personas o de los hechos cotidianos. Es lo contrario a estos grandes hitos que de pronto definen la vida de un país o del mundo. Y por eso les voy a platicar un poquito de quién soy y de dónde vengo. Mis abuelos llegaron a vivir aquí en los 50, finales, principios de los 60, cuando Acapulco era un lugar todavía muy virgen, había poca gente y se empezó a llenar de una gran población que venían de profesionistas y de mexicanos o extranjeros que venían a invertir y pues iniciaron con una vida turística que después se fue consolidando en los siguientes años. En 1964 mi abuelo se hizo notario público número 7, en los 70 mis papás se conocieron, se casaron aquí y también nací. Otro dato importante de esa década es que fue cuando hubo una explosión demográfica y Acapulco no estaba preparado para recibirla. Pues todo fue muy tranquilo en los 80s, salvo por el tema que para mí era muy difícil la escuela. A mí me costaba mucho trabajo ir a clases, me aterraba hacer tareas, me aterraba que me pasaran al pizarrón y siempre, a pesar de que me esforzaba mucho y estaba en el cuadro de honor, yo sentía que no era suficiente, sentía que me faltaba un poquito, sentía que había algo que se había quedado pendiente, que la calificación no era la correcta, que podía haberlo hecho mejor. Y ese nivel de creer en estas cosas, en creer que era muy importante el reconocimiento académico, me empezó a generar un problema de autoestima. Después de ahí, pues como sea, terminé la prepa. En el camino, durante la secundaria, empezó a haber problemas en casa. La verdad es que la vida nocturna de Acapulco, que no sé si ustedes se acuerden o les han contado, pero era todos los días, era una fuente de tentación permanente y la infidelidad pues empezó a causar estragos. Ahora lo vemos como algo muy normal en las telenovelas, se habla de eso en las canciones de reggaetón y la gente piensa que es algo divertido incluso a veces, pero realmente el romper una promesa en una pareja genera estragos en la relación, causa un problema de, pues lo menos es una decepción, hay coraje, hay sentimientos que se van generando y eso afecta también a los hijos. En mi caso, pues eso produjo inestabilidad familiar y cuando yo iba en prepa, en 1994, fue que tuvimos la crisis del 94, no sé si ustedes, pues a muchos de ustedes no les tocó, pero fue una gran crisis que puso en riesgo a muchos de los empresarios acapulqueños, porque los periodos de abundancia y de bonanza habían sido tan nobles que la mayoría no estaban preparados para una crisis. Y lo que pasó fue que con la devaluación, muchos de los empresarios que tenían créditos cotizados en dólares se les volvieron impagables. Hubo en ese momento toda una gran reestructuración del sistema financiero, se empezaron a hablar de los CETES, se empezaron a hacer reestructuraciones y en ese periodo el negocio familiar no salió bien librado. A pesar de eso, con todo y los temas familiares y le sumó lo económico, al igual que la mayoría de mis amigos, me fui a vivir fuera de Acapulco, me fui a estudiar la universidad al ITAM, a México, y pues me fui a vivir sola y la vida universitaria no fue más fácil.
estar en un entorno altamente competitivo, fuera de casa, en un ambiente que era totalmente ajeno. Me causó más problemas de autoestima, yo no tenía los medios para desenvolverme como yo quería, como socialmente yo pensaba. Y pues empecé a tratar de controlar lo único que podía controlar, que era mi cuerpo, y dejé de comer. Y empecé con un periodo de anorexia, en el que hacía media comida al día, no tenía nutrientes, no podía pensar. Y todo este ciclo me reafirmaba esta creencia negativa de que no podía, de que no era lo suficientemente inteligente o lo suficientemente capaz. Más o menos empecé a salir de esas cuando empecé a evadirme en las fiestas. Yo sé que sobre todo en la universidad es muy fácil, tienes pocas responsabilidades y se divierte uno, pero todo tiene un punto de equilibrio. Y cuando ese punto de equilibrio lo empecé a traspasar, en realidad no me hacía sentir bien. Yo siempre había querido hacer las cosas bien, había querido ser una persona muy correcta y me generaba como un pequeño vacío que solamente se llenaba después de que tomaba otra actitud similar. Entonces, un día hice crisis y pues tenía miedo. Yo creo que a ustedes les pasa, tenía miedo cuando estaba saliendo de la escuela, tenía miedo de no ser suficientemente inteligente, suficientemente capaz, de no ganar lo suficiente, de que el día de mañana tal vez no iba a conocer una persona que me valorara lo suficiente como para formar una familia. En esos procesos el negocio familiar terminó de cerrar, mi familia se terminó de disolver, yo hice crisis e intenté suicidarme. Y eso, pues afortunadamente no pude, no tuve las fuerzas, paré y terminé llorando, pero ese fondo fue un inicio. Yo me di cuenta que si iba a estar sobre esta tierra tenía que hacer que cada día valiera 100% la pena. Y a partir de ahí empecé a preguntarme cómo sí podía lograr una vida feliz y cómo sí podía construir un escenario que me gustara. Y entonces recordé esta frase que había estado conmigo en mi cabeza todos esos años, pero que no la practicaba, y es: la forma en que vivimos nuestros días es la forma en que vivimos nuestra vida. Y esta frase se convirtió como un mantra, y me empecé a dar cuenta que tenía que vivir mis días de una manera más plena, más feliz, más comprometida. Y empecé pues a explorar, ¿no? A preguntar, a ver cómo se hacía. Como no sabía qué hacer, lo que sí supe fue parar, dejar de hacer lo que me hacía sentir mal. Eso incluyó alejarme de algunas amistades, romper hábitos, empezar a frecuentar nuevos sitios y empezar a construir lo que sí quería para mí. Parte de eso fue venirme a vivir a Acapulco, que ha sido un proceso largo, es un proceso permanente. Me costó trabajo salir de la Ciudad de México para venirme aquí, pues porque yo tenía mis amigos, tenía mucha gente que quería, había cosas que me gustaban hacer. Sobre todo, mi mejor amiga y su familia se han vuelto una segunda familia para mí. Pero me vine, empecé a trabajar con mi abuelito, él se convirtió en mi nueva figura paterna, mi mamá fue un ancla y empecé un proceso largo de sanación. Algo que fue muy importante fue que en ese último estirón de la universidad, una maestra me canalizó a un centro de especial para aprendizaje y resultó que todos esos años de estar tocando piedra y que sentía que no encajaba tenían una gran explicación. Soy una persona altamente disléxica, hiperactiva y con déficit de atención, o sea que estaba en chino ir a la escuela. Pero lo que aprendí también es que las personas que tienen dislexia, dislalia, disgrafia, hiperactividad o déficit de atención, en realidad son igual de inteligentes o más que el promedio medio. Esto quiere decir que no es un problema de no puedo o no tengo, sino simplemente a veces no están las herramientas o las formas adecuadas para explotar esas capacidades. Yo soy disléxica y eso significa que tengo un cerebro muy visual. Puedo recordar muy bien
mapas, cuadros, diagramas, espacios, y hay cosas que se me complican un poquito más. Entonces, lo que pude aprender en esta experiencia fue a trabajar mis fortalezas. También me tocó ir a terapia con una psicóloga y ahí aprendí que cuando las chavas vivimos una relación de abuso de alguna manera, es muy poco fácil que salgamos de ese patrón. Es muy difícil que las mujeres víctimas de una situación de violencia la rompan. Cuando empiezan jóvenes es más difícil que continúen con estudios universitarios y cuando están en la universidad el porcentaje que se gradúa es mínimo. Y yo, después de todo eso, me di cuenta que era como el salmón que nadaba contracorriente. Me di cuenta que era la minoría de la minoría de la minoría. Y eso me hizo darme cuenta que sí era suficiente, que era suficientemente capaz, suficientemente perseverante, suficientemente fuerte, suficientemente tenaz, incluso hasta inteligente. Y entonces empecé a aceptarme y empecé a buscar formas de quererme. Y pues a raíz de aceptar que soy suficiente, empecé a ser más, ¿cómo decirlo? Como a tratar de construir por dentro. Y algo que ha sido una herramienta vital fue ser congruente entre lo que pienso, entre lo que siento, lo que pienso y lo que digo. Ser congruente ha sido una gran herramienta que me ha dado paz mental, me ha dado mayor respeto a mí misma, me ha dado estabilidad y todo eso se refleja en un mayor amor a mí misma. En algún momento del camino llegó otra frase a mi vida que se quedó para siempre. Yo soy yo y mis circunstancias. Si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy la que soy en el entorno en que me muevo. Yo soy la que soy en ese momento de mi vida. Y si quiero cambiar, si quiero crecer, si quiero que algo sea diferente, tengo que también cambiar mis circunstancias. No es solamente un trabajo personal, es un trabajo de reacomodar las circunstancias y las cosas que nos tocan vivir para poder generar nuevos escenarios. Me di cuenta también de que la pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Qué voy a hacer con eso que me pasó y cómo lo voy a aprovechar? Me di cuenta que todo estaba en mi actitud. Las cosas podían ser un problema, un reto, una tristeza o podían ser una oportunidad de crecer, de aprender y una herramienta después para superar otras cosas que se presentaran. Y empecé a construir círculos virtuosos. Después de detenerme y dejar de hacer lo que me lastimaba, empecé a concentrarme en lo que sí quería y empecé a generar dinámicas que me ayudaron a cambiar poco a poco mi vida y a rodearme de cosas positivas. En el 2010 me tocó vivir una prueba de fuego. Mi abuelo, que había sido ya como mi papá, falleció. Y fue de verdad un gran reto no salirme del guión. Creer que todo pasaba por alguna razón, preguntarme para qué, recordar que en todo momento el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, como dicen los budistas, y también que siempre se puede dar lo mejor en cualquier circunstancia. Con el tiempo sané la relación con mi papá, lo busqué, nos reencontramos, la verdad es que soy muy feliz de que esté en mi vida, lo quiero muchísimo, es parte de crecer y finalmente, después de muchos años, conocí al amor de mi vida que me ayuda y me impulsa a ser una mejor versión de mí misma. Y hace unos meses nació nuestro bebé, que sin duda él es el mayor privilegio que tengo. Pues 2011 fue como un punto de quiebre en mi vida, porque fue cuando después de hacer el examen me volví notario público número 7 y les quiero contar que algo que me encanta de lo que hago es que los notarios damos fe. La fe se presume como algo cierto que no se puede ver ni comprobar, pero que se cree que es. Y
más allá del tema legal, estoy convencida de que las personas necesitamos fe para salir adelante de nuestros problemas, fe para creer en el escenario que podemos construir y dedicarnos a eso. Y necesitamos también confianza, confianza en nosotros mismos, confianza en que la vida no nos va a dar nada que no podamos manejar. Regresando al tema de la microhistoria, parte de todo este currículum que me hicieron favor de leerles y de que participe yo en todas estas otras actividades, es porque estoy convencida que además hay que poner un granito de arena en mejorar las circunstancias colectivas. Tenemos que empezar a replantearnos la historia colectiva que nos contamos. Tenemos que dejar de ser víctimas de las circunstancias. Tenemos que empezar a construir el escenario que sí queremos para nuestros hijos y sus nietos. Tenemos en sí que mejorar nuestras circunstancias. Y me gusta la microhistoria porque cada uno de ustedes tiene la oportunidad de cada día levantarse y elegir un sueño. Todos ustedes están vivos por algo. Todos tienen la oportunidad de construir sus circunstancias, de mejorar su mundo y de crear círculos virtuosos en los que quepamos todos. Muchas gracias.